del nuevo gobierno de Michelle Bachelet. Patricia. Muchas gracias por este despacho, que esté bien, buenas tardes. Vamos con otras informaciones. Tras la condena ayer del mártir Celestino Córdoba, se desestimó el carácter de delito terrorista. Esto que ha generado polémica en cuanto a la efectividad y la aplicación de esta ley. Para hablar sobre este y otros temas, estamos hasta ahora con el defensor nacional subrogante, Leonardo Moreno. Muchas gracias por estar acá esta tarde. Muchas gracias. Se ha armado ya una polémica y un debate bien interesante respecto a la aplicación de la ley antiterrorista a raíz de lo que vimos ayer con Celestino Córdoba. Me gustaría saber cuál es su opinión respecto a este caso puntual. ¿Se le debió haber aplicado o no esta ley? A mí me parece que no corresponde que uno se pronuncie sobre lo que dice el tribunal, pero sí levanta una vez más el debate sobre cuáles son las condiciones que exige la ley antiterrorista para que se pueda aplicar. Y una vez más, como ocurrió en caso Bombas y en otros casos en la región metropolitana y particularmente en la zona del conflicto de la Araucanía, lo que surge es que normalmente lo que uno tiene son Ministerio Público y querellante que son capaces de probar el delito, es decir, que se colocó una bomba, que se realizó un incendio, pero no son capaces de probar los elementos subjetivos que exige esta ley, que es la intencionalidad, cuál era la motivación que tenían las personas que cometieron estos delitos. O sea, si es que tienen una motivación de infundir temores, eso entiendo yo, el eje central de lo que... Esto tiene que ver con que en el año 2010 se eliminan, en este gobierno, digamos, se eliminan lo que se llaman las presunciones de responsabilidad. Y por lo tanto no basta colocar un artefacto explosivo, no basta cometer el delito de incendio, sino que a eso hay que añadir algo más, que es que quien comete el delito lo hace con el objetivo de causar temor en la población, desestabilizar el régimen democrático, en el fondo afectar la institucionalidad del país. Claro. Y en el caso de Celestino Córdoba, el voto de mayoría lo que dice es que no es posible, respecto de su conducta, poder deducir que eso tenía por finalidad, ¿cierto?, causar este temor en el sentido de afectar la gobernabilidad. Ahora, ahí es interesante lo que pasó ayer, porque eran dos casos los que se estaban investigando, y en uno de ellos sí se aplicó este carácter terrorista, que era en el caso donde afortunadamente no hubo ninguna víctima fatal. A diferencia del otro caso, que es más dramático, muere una pareja de ancianos quemada, y sin embargo ahí no se considera que había una intención terrorista. ¿Cómo se entiende esa diferencia? Esto se entiende precisamente porque en el segundo caso, lo que sí establece el tribunal es que, respecto a ese caso en particular, sí aparece la idea de una planificación. Es decir, se planificó cómo realizar el atentado y cómo eventualmente planificar la huida de quienes participaron en ese atentado. Y en el caso del matrimonio Lutzinger, lo que se dice es que lo único que se puede determinar es la participación de Celestino Córdoba, pero no se puede vislumbrar o no se estableció en el juicio el que esto obedeciera a una actividad planificada, organizada, ¿cierto?, destinada precisamente a realizar este acto y generar las condiciones de la impunidad del mismo. O sea, no basta, por ejemplo, con que hayan encontrado panfletos alrededor de la vivienda donde se mencionara algo vinculado a la causa mapuche, eso no es suficiente, se necesitan más pruebas para poder demostrar que aquí había otra intención. Así es. Esto es muy importante porque yo sé que esto puede sonar un poco complejo para la ciudadanía en general. Los delitos de la ley antiterrorista son delitos comunes a los que se le añade un requisito adicional que hace que tengan una penalidad mayor. Y ese requisito adicional es la intención de desestabilizar el régimen democrático, de afectar la convivencia ciudadana. Y eso en el caso de Celestino Córdoba, a juicio del voto de mayoría, no fue posible establecer. ¿Pensé que no se pudiese establecer, por ejemplo, que había una intención de robo? Es que no, por eso le digo que aquí es muy importante que la gente entienda. Nadie está diciendo que no se cometió un delito y un delito grave, como es el delito de incendio causando la muerte de unas personas. Eso está claramente establecido. El tema es, ese delito de incendio se cometió con el propósito de afectar la estabilidad democrática, la gobernabilidad del país, y eso es lo que el tribunal dice, no, eso no es posible de estar establecido con la conducta de Celestino Córdoba. Pero para demostrar algo de esas características, ¿qué tipo de pruebas son las que tendrían que encontrar? Eso es lo complejo, por eso le decía yo que llama la atención que este propio gobierno siempre esté aludiendo a que aquí se debería condenar por conductas terroristas en circunstancias que es este gobierno el que elimina las presunciones de responsabilidad y por lo tanto le traslada una carga mucho más alta tanto a los querellantes como al Ministerio Público de tener que acreditar ahora no solo la comisión del delito, sino que tienen que acreditar ahora también
la intención, es decir, el ánimo, cuál era la voluntad que estaba detrás, era la de desestabilizar el régimen democrático. Claro. Y eso no lo han logrado hacer prácticamente en ninguna de las acusaciones que el Ministerio Público ha deducido en los últimos años. O sea, una prueba de esas características sería prácticamente que la persona imputada hiciera una declaración súper clara manifestando... Eran elementos que permitieran vincularlo con una organización, una asociación ilícita, digamos, destinada a cometer estos delitos, o que claramente apareciera la idea de que hay un plan, ¿cierto? Un plan destinado a desestabilizar la estabilidad democrática, y eso fuera acreditado en el juicio. Fíjese usted que esto ha sido objeto de mucho debate, por decirlo académico, y hay muchos académicos muy prestigiosos, entre ellos Héctor Hernández, donde ellos dicen expresamente que el tema aquí no es si se cometió el delito o no. Si se cometió el delito, incluso causando la muerte, como en este caso, pero no es posible además poner este plus, este añadido, que es la voluntad de esta persona, entonces no se puede aplicar la ley antiterrorista. Y entonces, lo que tenemos que discutir como sociedad no es si los jueces están fallando correctamente o no. Los jueces están fallando correctamente, están aplicando la ley. Lo que podemos volver a discutir es si lo que la ley terrorista establece son requisitos demasiado altos para condenar por estos delitos. Claro, porque ahí se cuestiona entonces la efectividad que tiene esta ley y cuál es el sentido de que exista. Claro, lo que pasa es que lo que llama la atención es que quienes cuestionan la aplicación de esta ley son precisamente quienes la modificaron. Ahora, en ese sentido, ¿sería necesario realizar ciertas reformas a la ley? ¿Cuáles son esas ambigüedades que se van encontrando, además del tema de las pruebas? Esto es un tema muy importante el que usted pone en pie. ¿Por qué? Porque la idea también es que la gente entienda por qué se modificó la ley. Esto no es un voluntarismo del gobierno. De hecho, la modificación se hace cuando el ministro Ginspet era el ministro de Interior. Tiene que ver con que en el derecho internacional y en la Constitución chilena se establece que no se pueden establecer presunciones de responsabilidad. Es decir, cuando el Estado persigue a un ciudadano que está amparado por la presunción de inocencia, lo que tiene que hacer es demostrar no solo que cometió un delito, sino que lo hizo con la intención de cometerlo y de, en el caso de la ley antiterrorista, generar este temor en la comunidad de verse expuesto a delitos de entidad suficiente. Y eso supone una exigencia muy alta para el Ministerio Público, ¿no? Pero esa exigencia muy alta tiene que ver con algo que también es relevante que la gente entienda, lo que se llama la proporcionalidad. Es decir, en el Código Penal, que son los delitos a los que nos podemos ver expuestos cualquiera de nosotros, también existe el delito de incendio, también existe la posibilidad de que usted tenga sustancias explosivas o eventualmente coloque una bomba. Lo que pasa es que esa penalidad, la ley antiterrorista, se incrementa, se hace más grave, se le suben 2 o 3 grados, pero para que le puedan aplicar esa pena, que es mucho más alta, entonces le tienen que probar esta intencionalidad. Y eso es lo que no ocurre. Voy a poner un ejemplo. Alguna vez se ha criticado que uno diga cosas que pueden parecer para el sentido común un poco grave. Si usted va por competencia con una persona que tiene un negocio igual que el suyo, va y se lo quema. O, voy a poner un caso más de actualidad, hoy día el robo de cajero automático, ¿cierto? Pasó del oxicorte, ahora tenemos que la nueva modalidad de comisión de este delito es que se hacen explotar estos cajeros automáticos. Bueno, a nadie se le ocurriría calificar la explosión de un cajero automático como un delito terrorista. ¿Por qué? Porque la intención de ese sujeto es sustraer el dinero que está dentro de ese cajero y en ningún caso está pensando en desestabilizar la gobernabilidad del país, afectar el régimen democrático, desestabilizar al gobierno. El problema es cuando no está clara esa intencionalidad de robo. Entonces ahí es donde la gente común y corriente o uno se plantea cuál era la motivación que había ahí detrás. Exactamente, pero es que esa motivación tiene que probarse. Esa motivación no depende de cuál es el juicio que yo o usted o la ciudadanía tiene de ese delito. Lo que importa es si en ese juicio en particular fuimos capaces o no de probar esa intención. Ahora, y en el caso de los casos del conflicto mapuche, de varios casos de colocación de artefactos explosivos, como el caso Pitronero, el Ministerio Público no fue capaz de probar esa intencionalidad. Entonces no puede pretender que se le aplique una penalidad mucho mayor, como es la de la ley antiterrorista, versus la penalidad de la ley común, que tampoco estamos hablando, perdón, y esto también es importante que la gente lo tenga, no estamos hablando de penas menores. En el caso Lutzinger,
lo que se está exponiendo Celestino Córdoba es que se le aplique presidio perpetuo simple, que significa que va a quedar privado de libertad para siempre. La diferencia entre la pena del presidio perpetuo simple y el presidio perpetuo calificado de la ley antiterrorista es la posibilidad de obtener beneficios. En el caso de la ley de perpetuo simple será a los 20 años, y si fuera una ley de presidio perpetuo calificado será a los 40 años. Perfecto. Pero estamos hablando de una persona que va a quedar privada de libertad para siempre. Se nos vaya el tiempo. Otro de los puntos que también genera polémica es lo que dice relación con estos testigos que ocultan la identidad. Ahí también hay un tema... Hay otro tema que me parece muy relevante que la ciudadanía conozca. Es decir, uno tiene que, para poder analizar con seriedad estos temas, uno tiene que ponerse en la posibilidad de que uno fuera el acusado. ¿Qué le parecería a un ciudadano de la calle que a uno lo pudiera acusar un testigo respecto del cual el tribunal va a ignorar quién es? Si esa persona tiene motivaciones. Voy a poner un caso brutal. ¿Qué pasa si le pagaron por declarar? ¿Qué pasa si esta persona fue coimputado en los mismos hechos? Y para salvar su responsabilidad penal, entonces decide declarar en contra de otros. Esos antecedentes, yo creo que cualquier ciudadano a la calle le interesaría que el tribunal los pudiera conocer. Y eso no es posible en estos tipos de causas, porque lo único que vamos a poder conocer en ese juicio es qué es lo que dijo. Pero usted comprenderá, y esto la ciudadanía lo sabe con claridad, cuando uno habla con una persona cualquiera, uno, para hacerse un juicio de credibilidad, es decir, para saber si yo le creo o no a esta persona, usted se preocupa de dos cosas. Se preocupa de lo que la persona dice, sin duda, y eso sí va a conocerlo el tribunal, pero uno también se preocupa de quién me lo está diciendo. También es muy importante saber quién está diciendo eso, porque la motivación que tenga esa persona puede ser legítima o puede ser absolutamente espuria. Ahora, hay otro tema que también ha generado toda polémica en el último tiempo, lo que hizo relación con esta persona de 44 años que falleció al interior de un vehículo policial. ¿Qué fue puntualmente ahí lo que pasó y cómo se explica que aquellas personas que se supone que están encargadas de garantizar la seguridad de los ciudadanos se vean envueltos en una situación como esta? Aquí lo que ocurrió es que dramáticamente, porque significó la muerte de un ciudadano, se puso en evidencia algo que también la Defensoría Penal Pública ha señalado en varias oportunidades, que es que no hay transparencia y claridad sobre cómo son los procedimientos policiales. Es decir, nosotros sabemos que a una persona, sí, los funcionarios policiales tienen derecho a detenerla si comete un delito flagrante, pero la obligación de esos funcionarios policiales es garantizar su integridad física y psíquica hasta que un fiscal decida si lo va a poner libre o que sea llevado a una audiencia judicial. ¿Qué es lo que llama la atención aquí? Primero, que se han incumplido los protocolos policiales, y esto puede ser por dos causas: por negligencia, por un error, o puede ser porque efectivamente los funcionarios policiales lo dejaron en ese carro policial como una forma de castigo anticipado, y por lo tanto es muy importante que esta investigación se realice con transparencia, con publicidad, cuestión que queda en entredicho cuando esto pasa a la justicia militar. Y revisando también a lo mejor los protocolos. Exactamente, yo creo que hay que transparentar los protocolos, y fíjese, yo le voy a poner un ejemplo que es muy simple. ¿Cuántos problemas de esto nos evitaríamos si la policía, cuando detiene a un sujeto, cuando hace una rueda de reconocimiento en rueda de preso, que es otro tema que la Defensoría permanentemente cuestiona, o cuando se le toma declaración a un imputado y éste eventualmente confiesa, cuántos problemas de legalidad y de legitimidad de esa actuación nos ahorraríamos si la policía, por ejemplo, grabara esos procedimientos? Y resulta que nosotros lo hemos planteado hace años y la policía dice que no tiene medios para hacerlo. Mire, déjeme decirle que hoy día una de las cosas que, entre comillas, más se resalta de la modernidad chilena es que todos tenemos celulares, ¿no? Claro, ¿qué costaría entonces grabar ese procedimiento y evitarse todos estos cuestionamientos? Lo que parece ahí es que no hay transparencia, no hay publicidad de estos procedimientos, entonces uno legítimamente puede preguntarse, bueno, ¿y si no quieren grabarlo? ¿Y si no quieren dejar constancia de lo que están haciendo? ¿Será porque no se están haciendo correctamente entonces? Entonces, son cosas que parecieran tan simples de solucionar y que llevamos años en la reforma procesal penal y todavía no se solucionan. Perfecto. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo, había harto tema para conversar, se nos quedaron ahí algunos pendientes, pero le doy las gracias por haber venido acá esta tarde. Yo le agradezco mucho que nos permitan plantear estos temas que
permiten mejorar el sistema de justicia penal y no pensar que este sistema, porque es un sistema nuevo, no tiene problemas y no tiene falencias que son necesarios que todos asumamos el cómo mejorar nuestro servicio cada día. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Con esta información